Buenas tardes, mi nombre es José Guadalupe Argullón Flores. A continuación voy a hablar de los temas vistos durante el parcial 1 de la materia electrónica analógica. Soy del cuatrimestre tercero y pertenezco al grupo A. Como ya sabemos, existen variedad de diferentes diodos. En el primer tema hablamos de los diodos semiconductores. Para empezar voy a explicar qué es un diodo. Y el diodo ya se sabe que es un componente esencial en la electrónica moderna y que es uno de los más utilizados actualmente, ya que este solo permite el paso de la electricidad, en una sola dirección. Como ya sabemos, existen decenas de tipos de diodos, pero podemos centrarnos en los que son los diodos semiconductores, que son los diodos más utilizados hasta el día de hoy. Posteriormente, sabemos que específicamente en los diodos semiconductores, estos utilizan semiconductores los cuales más bien, si poseen una misma matriz o material base, como por ejemplo el silicio, se sabe que por un lado el semiconductor va a tener más huecos o va a tener más semiciclos, o por lo tanto serían más electrones, como se le puede decir. También tenemos semiconductores de tipo P o de tipo N. También existen los semiconductores PNP y los NPN, que son variaciones de estos mismos, ¿cómo se llaman? Mismos diodos. Eh, Esto sería lo básico que se tendría que saber acerca de los diodos semiconductores. Y creo que esto sería todo. A continuación voy a hablar del tema número 2 que se vio durante la unidad número 1 en esta materia. Bueno, en la rectificación de media onda, como ya sabemos, esta posee varias características, entre las cuales se encuentra la eficiencia, el factor de ondulación, el voltaje máximo de inversión y el factor de utilización del transformador que es TFU, TUF o TFU, que sería en inglés. Bueno, como ya se sabe, los rectificadores de audio completo tienen una alta eficiencia, ya que la eficiencia se define como la relación entre la entrada de corriente alterna y la salida de corriente continua, que es corriente directa. Si hablamos del factor de ondulación dentro de los rectificadores de media onda, estamos hablando de que se define como la cantidad de contenido de corriente alterna en la salida de corriente continua. No es más que la cantidad de ruido en la corriente alterna en la salida, que esto es cuando menos el factor de ondulación. El rendimiento del rectificador de media onda es de aproximadamente 1.21, y esto se puede comprobar de diferentes maneras, pero también tenemos el voltaje máximo de inversión, que se define como la tensión máxima que un diodo puede soportar en polarización inversa. Esto quiere decir que el voltaje máximo de inversión es el voltaje que le podemos regresar ahora sí que puede soportar el diodo, pero para mandarlo en forma inversa, o sea, de regreso. También tenemos el factor de utilización del transformador, y a este lo vamos a definir como relación entre la potencia que se suministra en corriente continua a la carga y se clasifica en corriente alterna del transformador secundario. Estas más o menos, bueno, no, estas más o menos no, estas específicamente son las cuatro características que predominan a los rectificadores de media onda y nos definen más que nada nos definen por partes, en las partes fundamentales en las cuales nos ayuda su utilización. Creo que esto sería todo de este tema. A continuación hablaré del tercer tema de esta unidad. El tema número 3 de esta primera unidad es el tema de rectificador de onda completa. Voy a leer un poco el concepto para poderlo explicar. Más que nada, el rectificador de onda completa utiliza ambas mitades de la señal senoidal de entrada para obtener una salida unipolar. Invierte los semiciclos negativos de la onda senoidal. El rectificador de onda completa es un circuito empleado para aprovechar ambos semiciclos de la corriente alterna y corriente directa. Como resultado ideal, positivo y negativo, aunque el resultado aparenta ser el mismo que con el rectificador de media onda, en este caso los niveles de intensidad son superficiales y la caída de tensión es menor cuando se le aplica carga a un sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que los rectificadores de onda completa tratan de aprovechar tanto las corrientes negativas como las corrientes negativas dentro de una corriente para poder suministrarse ahora sí que de manera más eficiente a un sistema, y esto provoca que la caída de tensión sea menor y la intensidad de los niveles son superiores, o sea que tienen más nivel de alcance a las ondas del rectificador de onda completa, hace que la electricidad tenga una mayor potencia. Como quien dice, vendría siendo un amplificador, y este se utiliza muy frecuentemente
en circuitos electrónicos que vendrían siendo los repetidores, televisores, codificadores, o sea, en equipos de video, inclusive en las computadoras. Estos son algunos de los aparatos en los cuales se pueden aplicar. A continuación hablaré del tema número 4 de esta primera unidad. Bueno, este cuarto tema de la unidad número 1 podemos decir que los diodos se relaciona con los diodos LED. Por si el concepto de diodo es, pues, un diodo LED viene siendo un diodo que emite luz en vez del traspaso de corriente, perdón. Estos diodos LED lo que hacen es emitir, ahora sí que, luces de diferentes colores, y estos son los que forman, por decir, los píxeles de las pantallas de los dispositivos, los píxeles de cualquier tipo de monitor, y sirven como indicadores para enviar información, como el infrarrojo que tiene, como el LED infrarrojo que tienen los controles, como se manejaba antes en los teléfonos. Pues los LED poseen varias características. Entre estas es la eficiencia de energía, la resistencia mecánica y mayor vida útil. ¿A qué se refiere con mayor vida útil? Que estos tienen un mayor lapso de aprovechamiento y que es menos común su descomposición en el largo de su ciclo de vida. Como ya se sabe, tenemos varios tipos de LED, como son el LED común, el LED difuso, el LED ultrabrillante, el LED de piraña, el LED SMD, el LED infrarroja y el LED de chip. Cada uno de estos LEDs poseen diferente ahora sí que tonalidad de colores. El color y el voltaje dentro de los diodos LED, por decir, si tenemos un diodo rojo que emite una luz roja, perdón, vamos a saber que el voltaje varía de entre 1.67 a 2.03 voltios. Y esto ocurre con el resto de los colores, como lo es el diodo amarillo, el diodo de color naranja, el diodo de color azul, el verde, el violeta, el ultravioleta y el blanco. Todos estos se manejan con diferentes cargas eléctricas para su correcto funcionamiento. A continuación hablaré del último tema de la unidad número 1, el cual les expondré a continuación. Bueno, en el quinto tema hablamos de los diodos Zener, y como ya sabemos, los diodos Zener, al igual que los diodos normales, poseen un anodo y un cátodo. Esto es ahora sí que, pero podemos decir que en los diodos Zener el anillo en el cátodo es negro, y en la parte de color naranja es el anodo, o sea, tiene un anillo negro y un anillo naranja. Bueno, lo primero que tenemos que saber es la simbología del diodo Zener. La simbología del diodo Zener es parecida a la de los diodos normales, porque sus comportamientos son muy diferentes y se utilizan para cosas distintas, obvio. Hay que echar mucho ojo en esto. Como ya se sabe, en un diodo común la corriente circula en un solo sentido, mientras que en los diodos Zener la corriente circula en ambos sentidos, que esto quiere decir que la corriente va y viene dentro de un circuito. ¿Qué más podemos saber acerca de los diodos Zener? Como ya se sabe, este tipo de diodos se utiliza generalmente en circuitos limitadores de tensión. ¿En qué se refiere a limitadores de tensión? Que limita la tensión del circuito y hace que este no tenga sobrecargas. Como ya se sabe, bueno, si la alimentación es de 5 voltios, tenemos un diodo Zener con un voltaje nominal de 10 voltios. Entonces, como el voltaje de alimentación es menor que el voltaje de Zener, por el anodo no fluirá corriente. O sea, ¿qué quiere decir? Que para que nuestro diodo Zener funcione, si nuestro diodo Zener es de 10 volts y nosotros en nuestro voltaje de alimentación solo tenemos 5 volts, la corriente no va a pasar. ¿Por qué? Porque para que el diodo Zener se active tiene que tener más de una carga de 10 voltios circulando por su interior. Y esto hará que no funcione. Al igual, si tenemos un diodo Zener de 8 voltios y tenemos una fuente de alimentación de 3 voltios, mientras que el voltaje de alimentación no sea igual que el voltaje igual o mayor, perdón, que el voltaje del diodo Zener, este no va a pasar y se va a quedar retenido, y por lo tanto va a estar como apagado el circuito. Creo que esto sería ahora sí que todo de mi parte. Son básicamente los 5 temas que vimos a lo largo del parcial, en resúmenes, mediante los videos que nos proporcionó el profesor en YouTube, ¿verdad? Sin nada más que decir, esto sería todo, y doy las gracias por su atención y les deseo que pase bonita tarde, noche, y le mando un fuerte saludo. Hasta luego.